Bueno, muy buenos días, amada familia de la fe. Un saludo desde aquí de la casa, del lugar donde con mi familia crecemos en ese conocimiento y presencia del Señor. Quiero hoy compartir desde mi corazón algo que Dios ha estado hablándome y pensando en todo este tiempo que hemos estado en este confinamiento por causa de la pandemia y de todas las directrices recibidas. Algo muy importante para nosotros y que es esencial es la revelación del carácter de Dios. Y en este tiempo ha sido, yo creo que para cada uno de nosotros, ha sido, creo, un crecer en el conocer de Dios, en el poder acercarnos más a Él. Y hay un texto que he estado meditando, que he estado estudiando y Dios me ha estado hablando mucho, y es acerca de la vida de Moisés, porque Moisés fue un hombre que definitivamente, un profeta, que pudo conocer a Dios. Y él entendió claramente que de la revelación que él tuviese de Dios, de su carácter, de quién es Dios, de que Dios fuera revelada a su corazón, él entendía que él no podía cumplir con la misión y hacer la voluntad de Dios a menos que él pudiera realmente saber quién era Dios. Y en el capítulo 33 y 34 encontramos, por un lado, ver cómo Dios se le reveló a Moisés. Dice que en la historia espiritual del hombre siempre ha demostrado que realmente ningún hombre, ninguna religión, ninguna fe es superior al concepto que cada persona tenga de Dios. Ese concepto de, si tenemos el concepto de un Dios amoroso, eso hace que nosotros podamos caminar y vivir en esa misma dimensión. Es decir, el concepto, lo que viene a tu mente acerca de quién es Dios, realmente es lo que define también quiénes somos nosotros. Y en el libro de Éxodo encontramos cómo ese lugar que tenía Dios en el corazón de Moisés, él tuvo que tener un proceso de transformación, de cambio, y en medio de esa transformación Moisés tiene unos encuentros espectaculares, especiales con el Señor, unos encuentros que realmente lo llevan a que él pudiera emprender ese camino de sacar a este pueblo y obedecer y traer la revelación de los mandamientos del Señor y todo lo que él hace, pero parte de esa presencia. Y en Éxodo 33, Moisés tenía algo en su corazón muy claro, y era un anhelo, un deseo. En su corazón, lo que consumía su corazón realmente era buscar a Dios. Y dice en el capítulo 33, desde el 5, Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros, sois pueblo de ahora servís. Y el Señor le pidió que saliera, que él mismo, el mismo Moisés, llevara al pueblo a apartarse. Cuando la palabra de Dios habla de apartarse, nos está hablando de separarnos para Dios, pero no solamente para una tarea. Y yo creo que esa es la esencia de lo que vemos con Moisés, que Moisés entendió que la tarea era algo secundario, pero que lo primario y lo más importante era saber que el pueblo de Dios era un pueblo apartado para Dios, para la comunión, para la relación. Y por eso en este día quiero hablar acerca de esa manifestar el corazón y revelar el corazón de Dios. De tal manera que entonces, dice en el versículo 7, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y le llamó el tabernáculo de reunión. Dice, y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Una de las primeras cosas que quiero que recalquemos es la importancia de que para Moisés buscar a Dios, él tenía que salir. Dice, cualquiera que quería buscar a Dios tenía que salir al tabernáculo. El tabernáculo de reunión era su propia tienda, era su propia casa donde Moisés la saca, la separa y se vuelve la tienda de la reunión. Y en ese lugar dice, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba.
y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en ese tabernáculo. Y cuando él entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Qué tremendo, o sea, esa era la realidad de la vida de Moisés constantemente, en la presencia. Él salía y todo el mundo veía que la nube descendía. Hay algo que Dios ha estado hablándonos acerca del pacto, acerca de esa revelación del corazón de Dios. Y yo me pregunto, en este tiempo que hemos estado estos meses, ¿qué has aprendido? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué podemos sacar de este tiempo? Y definitivamente mi conclusión es que el Señor ha usado aún todo esto para que nosotros entendamos que nosotros somos un pueblo apartado, así como Israel, ese pueblo que Dios escogió. La lección mayor y lo que Dios quería que el pueblo entendiera es que ese pueblo había sido apartado para Dios, que habíamos sido llamados para ser exclusivamente de Dios, que nuestro caminar, que nuestro vivir fuera precisamente Él. Y todo este pasaje vemos que Moisés manifiesta esto muy claro en su corazón. Y me gusta ese versículo 11 que dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué estaba siempre con él. Pero mira, Moisés todo el tiempo, y esa es la base, yo creo que esa es la base. Si nosotros queremos cumplir la visión en nuestra vida, no lo podemos hacer si no tenemos una revelación clara de quién era Dios. Moisés, su deleite era estar en la presencia del Señor. Aún él mismo le llegó a decir en el versículo 13, dice, si he hallado gracia delante de tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Mire que no le estaba diciendo, Señor, revélame lo que quieres hacer, revélame qué tengo que hacer, cómo dirijo este pueblo. Él reconocía que era un pueblo de dura cerviz, pero el secreto de Moisés es que él quería conocer a Dios. Por eso le dice, muéstrame el camino para que yo te conozca. Quiero animarte hoy para que en tu corazón puedas meditar también cuál es la pasión o la motivación o el anhelo o el deseo mayor de tu corazón. Y creo que Dios quiere un pueblo que lo ame, que lo anhele, que lo desee desesperadamente, que lo busque con entrega, con esmero, con diligencia. Y esto fue lo que hizo Moisés. Él entendió que su llamado primordial era estar con Dios. Él le dijo, Señor, muéstrame el camino para que te conozca. ¿Puedes tú decir esto conmigo hoy? Señor, muéstrame tu camino para que te conozca. Abre camino para que yo pueda conocer y ser realmente conocedor de tu carácter, de tu amor, de tu bondad. Y luego, entonces, mira la respuesta del Señor. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Para Moisés, el hecho de que la presencia de Dios estuviese con él todo el tiempo era esencial. Ya lo demás de lo que tuviese que hacer, los milagros, los prodigios, y esto es todo lo que hay en el corazón de él. Y quiero saltar al capítulo 34, donde ya viene la revelación de Dios a Moisés en respuesta al anhelo. Y es que yo veo que el Señor es Dios que se esconde de nosotros. Y no se esconde porque no quiera ser encontrado, al contrario. Él busca buscadores, ¿no? El Señor dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Un adorador es un buscador. Un adorador es un buscador de Dios. Una de las de nuestro ADN y una de las características que Dios nos ha dado como iglesia, comunidad de fe, como Misión Suramérica, es realmente que somos una generación profética en esencia es que vive conectado a lo que Dios quiere, al corazón de Dios, pero en esencia es que le conoce. Entonces, aquí quiero compartir 4 cosas
acerca de lo que pasó con Moisés. Lo primero es que como él está diciendo al Señor, yo quiero que tú me muestres tu gloria. Y en el capítulo 33, el Señor le dice acerca de que Moisés está pidiendo, muéstrame tu gloria. Y el Señor le afirma, Dios le afirma a Moisés por su ansia y el anhelo y el deseo que había en su corazón. Mira lo que dice, le dice en el versículo 17, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Dios no solamente quiere que le conozcamos, Él quiere que nosotros nos demos a conocer a Él tal como somos. Y Moisés, esa fue la particularidad de Moisés, que Moisés se dio a conocer a Dios tal como era. Y el Señor le dice, así como tú te has dado a conocer, yo me voy a dar a conocer a ti. Y le respondió él, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Dios mismo autoproclamándose. El Señor le dijo a Moisés, voy a hacer pasar todo mi bien delante de ti. Y es que en la presencia de Dios es todo. La presencia de Dios es su amor, su misericordia, su compasión, su perdón. La presencia de Dios es un solo paquete. En su presencia está todo. Está tu sanidad, está la transformación, está absolutamente todo. Y el Señor le dice a Moisés, haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré. Dios mismo diciendo, yo mismo voy a proclamar el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia al que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. El pueblo de Israel había conocido esa parte de juicio de Dios, con la presencia, los rayos y todo lo que salía. De hecho, Dios le dice a Moisés que él debía subir para poder recibir todo esto, ¿no? Dice, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con la mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, hasta más no se verá mi rostro. ¡Wow! ¿Te imaginas lo que es la gloria y la presencia, lo que es el rostro de Dios, de su santidad, de su pureza, de esa majestuosidad? Y creo que una de las cosas que la iglesia de hoy necesitamos recuperar, la iglesia en general, es esa revelación de la majestuosidad de Dios, de la imponencia, de la pureza, de lo majestuoso, insondable de su presencia. Necesitamos recuperar ese sentido del Dios que adoraban nuestros padres, los patriarcas, ese Dios que lo excede todo, ese Dios digno de adoración. Yo creo que a veces a través de la historia hemos perdido mucho de la majestuosidad de Dios. Dios se ha vuelto como un rito, a veces como solo un nombre. Pero hoy lo que hay en mi corazón es que tú y yo podamos recibir de parte del Espíritu de Dios una revelación del corazón de Dios, una revelación de quién es Él, porque de eso depende realmente la clase de relación que tengamos, la clase de vida que tengamos. A medida que lo conozcamos a Él, seremos conocidos. Y entonces acá, luego, ¿qué es lo que Dios le dice a Él? Capítulo 34. Y Jehová dijo a Moisés, lo primero que quiero que tengas presente es acerca de la preparación. Lo primero que vemos en Moisés es que Dios le dijo que debía preparar ese encuentro. Y le dice el Señor, alístate 2 tablas de piedra. Recuerda que las primeras tablas habían sido rotas por Moisés a causa de la idolatría del pueblo y de todo lo que pasó con el pueblo. Así que Dios le dice, alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Entonces le dice, prepárate de mañana, pues en la mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la
cumbre del monte. Lo primero es esa preparación que hace Moisés. Para estar en su presencia necesitamos apartarnos, separarnos. El monte es un símbolo de subir, de apartarnos, de separarnos de nuestro ruido, de lo nuestro. Y yo quiero animarte hoy. Hemos estado en un tiempo de ayuno, de oración, hemos estado en una preparación. Dios ha estado llamándonos. Esta semana hablábamos con la apóstol Marcela y decíamos, ¿qué es lo que Dios nos está hablando? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Nosotros sentimos que estos meses han sido como un viaje por un desierto, como un viaje por un terreno que no conocíamos, así como el pueblo de Israel. ¿Hacia dónde nos lleva el Señor? Todo el pueblo de Israel se preguntaba, bueno, ¿y esto a dónde va a llegar? ¿Qué va a pasar con nosotros? Porque en últimas el viaje de Israel era un viaje de conocer a Dios. Era un viaje para que Dios fuera conocido y revelado. Yo le pido al Señor que Él encienda nuestro corazón en esta mañana, en este día. Encienda nuestro corazón con una pasión, con una ansia, con un anhelo. Hay algo que yo admiré siempre en el apóstol Randy, que admiro en la apóstol Marcela, es ese anhelo incesante, vehemente, constante por la presencia de Dios. Y a mí me encanta, porque una persona que tiene esto en su corazón, uno puede realmente saber que Dios es el que conduce, el que dirige, el que hace, el que guía. Entonces, bueno, la primera parte es la preparación, esa preparación para subir al encuentro con el Señor. Y tú y yo necesitamos preparar y apartarnos, separarnos, ¿no? El Señor le dice que no suba personas contigo, que no haya animales alrededor, en fin. Entonces esa primera parte, te digo hoy, necesitas apartar un tiempo. Sacamos tiempos de ayuno, hemos estado ayunando todos. Pero yo creo que Dios todavía nos está diciendo, ven más o sube más profundo. Como dice en Apocalipsis 4, ve, sube acá. Creo que Dios nos está haciendo un llamado muy profundo. Entonces Moisés alistó y hizo todo esto. Y luego viene, lo segundo es que el Señor le dice que le va a revelar la palabra, le va a revelar la palabra escrita, las palabras del pacto. La palabra de Dios es el fundamento del pacto de Dios. La palabra de Dios es el fundamento, la base de ese pacto. Dios nos ha estado hablando que somos un pueblo de pacto. Y la base de ese pacto es su palabra. Por eso el Señor viene a escribir. Entonces dice en el 4, y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo con él, allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Entonces, una cosa que tenemos que tener claro es la importancia del lugar de la palabra, porque la palabra es la base del pacto. No podemos conocer a Dios si no conocemos su palabra. Podemos recibir la revelación de Dios a medida que la palabra de Dios tiene cabida en nuestro corazón. Somos un pueblo del pacto, somos un pueblo de la palabra. Lo siguiente que quiero que veamos es lo que pasó con Moisés. Y mira cómo el Señor se le revela a Moisés. Y Jehová descendió, versículo 5 del capítulo 34, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y descendió en la nube y se reveló, se manifestó, y pasando Jehová por delante de él. Y aquí viene algo tremendo del corazón, en el corazón, cómo Dios se manifiesta su nombre a Moisés. Él dice, mi presencia va a pasar delante tuyo. Y cuando él pasa, Moisés recibe lo que él anhela, lo que él está buscando, lo que él tiene en su corazón. Señor, yo quiero conocerte, yo quiero conocerte a ti. Enséñame el camino para conocerte. Y cuando el Señor se manifiesta, le manifiesta su nombre, mira lo que declara acerca de ese carácter de Dios. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó delante de Moisés, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Y dice, y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá
por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y aquí viene una manifestación del nombre del Señor. Mira que lo primero que dice Moisés es Jehová, Jehová, declarando ese nombre, ese nombre que proclama Moisés. Acá dice Jehová, Jehová es el nombre con que lo conocieron los antiguos, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Ahora Moisés dice Jehová, es el Dios que excede todo, el Dios altísimo, el creador. Está hablando, Dios mismo se proclama, se autoproclama. Le proclamó a Moisés. Esta experiencia que estaba teniendo Moisés fue algo que lo marcó, y él de ahí en adelante su vida fue transformada. Cuando él habla Yahvé, Jehová, el mismo Dios de Jacob, de Isaac, el mismo Dios de los patriarcas, manifestándose a él mismo, para que le conociera, para que fuera conocido por él. Y luego entonces Dios mismo, esa palabra Jehová significa yo soy el que soy. Este es el nombre que conjuga los dos nombres atributos de Dios. Dios expresa lo que Él es delante de Moisés. Y en este pasaje manifiesta lo que es el carácter, los atributos de Dios. En teología se habla de los atributos de Dios, aquellos atributos que son individuales o personales, que le pertenecen a Él, a su esencia, a su naturaleza. Hay unos atributos que son atributos inalienables, que son atributos propios de Él como Dios. Su omnipotencia, su omnisciencia, su omnisapiencia, omnisciente. Él está en todo lugar, todo lo puede. Pero hay otros atributos que se les llaman los atributos morales, que son los atributos del carácter de Dios. Y aquí una de las cosas que Moisés ve en Dios no es solo su poder, no es solo el poderoso que es Él, sino que ve la bondad, la misericordia, la compasión, ese corazón de Moisés. Yo me pregunto cómo se sentiría Moisés cuando vio a Dios. Y él es anonadado por esa majestuosidad. Y él es anonadado, ¡wow! El Dios bondadoso. Él pudo, solo viendo su presencia, él entendió la profundidad. Es indescriptible para el ser humano acerca de la bondad de Dios. Entonces él declara, primero él dice Dios misericordioso. Esa palabra en el hebreo se puede traducir como compasivo. ¿Qué significa? Esa palabra inclusive es la misma raíz rehem, que significa vientre de la madre. Es decir, es esa figura de Dios como un ser compasivo, como una madre hacia al hijo a quien da luz. Esa bondad, eso es lo que vio Moisés cuando vio a Dios. Vio a ese Dios compasivo. Tú has visto, no sé si tú has llegado a estar en el momento del parto, cuando nace el hijo, y cuando uno conoce al hijo, ese rostro, recuerda ese rostro de Pili cuando nació Isabela, cuando cada uno de los hijos, ese fulgor, ese resplandor, ese deleite, ese gozo que no hay cómo describirlo. Eso es lo que vio Moisés. Vio a Dios en ese amor, en esa misericordia. Aquí se refiere a esa compasión, todo eso. Luego dice Dios piadoso. Lo que él exalta, lo que Moisés exalta de Dios, es ese Dios piadoso. Y dice la palabra Hanún, que es en el hebreo, significa benevolente o clemente. Es esa actitud de una persona superior que se inclina en beneficio de un subalterno o un subordinado. Él vio a ese Dios no solamente poderoso. Mire, no nos ganamos nosotros con ver, uno ve en la televisión a estas estrellas de Hollywood y todas esas estrellas, estamos llenos de estrellas hoy en día, y uno los ve poderosos, que uno por ahí oía de uno de estos artistas de Hollywood, que solo él, en su casa, en su mansión, tiene 400 empleados. Yo digo, ¿qué es esta locura? O sea, tanto dinero para contratar 400 empleados, imagínate. Mira, Dios nos dice
Dios siendo tan poderoso, y lo que ve Moisés de Dios es que ese Dios no solamente es poderoso, sino que es bondadoso, que es clemente, benevolente. ¿Sabes qué tenemos que conocer de Dios? Es que esa piedad hace que Él tenga piedad de nosotros. De esa misericordia hace que Él tenga esa compasión, esa misericordia de nosotros. Entonces, este atributo que empieza a ver Moisés hace que Moisés tenga la seguridad de ahí en adelante, cuando él por donde va, él siempre tiene el recuerdo de ese encuentro majestuoso con Dios, y él sabe quién es Dios y cómo podemos confiar en Él y estar seguros. Luego, otro atributo es la paciencia. Dice, tardo para la ira, lento para la ira y grande en misericordia. En ese sentido, quiere decir que Él es tolerante, que es paciente. Y me gusta algo que pude leer uno de los comentaristas, que dice que se refiere a alguien que no reacciona de inmediato. ¿Ustedes han visto a veces cuando a veces nosotros como seres humanos somos de mecha corta y reaccionamos? Y entonces un hijo hace algo que uno no quiere, o pasó algo que se nos fue de las manos o no lo esperábamos, y hay una reacción rápida. Eso es lo que está diciendo aquí Moisés. Él pudo en ese avistamiento de la gloria de Dios, él pudo vislumbrar todo ese carácter de Dios. ¡Wow! Dios no es reaccionario. Dios no es alguien que reacciona, Él acciona. Él pudo ver a ese Dios piadoso, clemente, misericordioso, pero también paciente, que no castiga de inmediato al pecador, sino que Él da la oportunidad para que se arrepienta. Yo a veces pienso, mira que estamos hablando de Moisés, ¿se acuerda el hombre que cuando hubo lo que pasó allá en Israel, con el pueblo en Egipto, y que cuando él vio a un hombre que le estaba faltando a un israelita, él se levantó y entonces se levantó contra él, y lo asesinó, lo golpeó y todo? Moisés, yo me imagino que mientras Moisés veía a Dios en eso, él mismo se veía a sí mismo. Y la conclusión final de todo ese tema es también que nos veamos nosotros. Porque lo que él ve en Dios, recuerda que la palabra dice que hemos sido creados a imagen y semejanza suya. Significa que todos estos atributos morales de Dios, cuando dice la palabra que hemos sido hechos a imagen y semejanza suya, significa que esto que Moisés vio en Moisés empieza a verse a sí mismo. ¡Wow! Yo he sido creado también con paciencia. Yo soy una persona paciente. Yo soy una persona piadosa, misericordiosa, porque hemos sido creados a imagen y semejanza suya. Luego hay otro atributo que también dice allí la palabra. Habla abundante en misericordia y en verdad. Lo que es la gracia y la verdad juntas. La justicia y la verdad. Dios es lleno de compasión y de gracia y de amor, pero al mismo tiempo de justicia. Dice que Él no tiene menos al malvado, es decir, Dios paga a cada uno de acuerdo a sus actos. Dice que Él es misericordioso y clemente. Mira lo que dice, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Mira, Dios es perdonador. Ese es otro de los atributos de Dios, un Dios perdonador, un Dios misericordioso, compasivo, pero un Dios que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Es decir, nada queda por fuera de Dios. No hay ningún pecado que Él no pueda perdonar. Qué tremendo ver todo eso. El Dios poderoso es el mismo Dios bondadoso, es el mismo Dios misericordioso, el mismo Dios compasivo, el mismo Dios perdonador. Y aquí nos está hablando de ese Dios que siempre está dispuesto a perdonar. De hecho, la palabra nos dice, por ejemplo, que el Señor tiene paciencia. Dice que el Señor tiene paciencia y Él espera para que todos nos arrepintamos, procedamos al arrepentimiento. Entonces Dios perdona el pecado, y la palabra pecado significa culpa, ofensa o pena. Básicamente son los pecados no intencionales, ¿no? Entonces Él lo perdona nuestros errores y nuestros pecados o nuestras ofensas. También dice que Él perdona la transgresión. Esa palabra transgresión, la palabra peshá en el hebreo, se traduce como falta,
rebelión, infracción, prevaricación o traición. Ya estamos hablando de algo más profundo, algo que voluntariamente y con conciencia lo hacemos. Y luego dice, y Él borra nuestra iniquidad. Y la palabra iniquidad o avon en el hebreo se refiere a las líneas generacionales, esas líneas de iniquidad, esas puertas que fueron abiertas en el pasado por nuestros padres, nuestros abuelos, esos pecados que no ha habido arrepentimiento, esas tendencias a ese pecado, a esos pecados heredados a las generaciones, donde no nos hemos parado en contra de la iniquidad, en contra del pecado, del adulterio, de todos esos pecados que de pronto han venido por generaciones. Y el Señor está dispuesto a perdonar nuestros pecados, está dispuesto a borrar todo esto. Sin embargo, Él dice, y finalmente Él termina abriendo una puerta hermosísima donde Él nos habla de venir al arrepentimiento. Y dice que Él no quiere que vayamos a la condenación, sino que procedamos al arrepentimiento. Por eso Moisés finalmente, al ver todo esto, al poder ver ese carácter de Dios, al poder ver ese amor y poder ver esa compasión, ese corazón siempre inclinado a amarnos, Moisés pudo entender la paciencia del corazón de Dios, que Él no quiere que el malvado continúe en su maldad, Él no quiere que el que prevarica siga en su prevaricación. Entonces Moisés se atrevió a decirle a él, si he hallado gracia en tus ojos. Entonces él dice, ve tú conmigo, no me dejes ir solo con ese pueblo, ve tú conmigo, acompáñame en ese caminar, dice. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Al ver esa majestuosidad de Dios, al ver ese carácter de Dios, ¿cuál fue la respuesta? Adoración, exaltación. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque este es un pueblo duro de cerviz. Y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo, en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Y luego viene una exhortación a guardar. Yo te mando que guardes, yo te mando hoy, he aquí, he hecho un pacto delante de tu presencia. Y el Señor dice que iba a echar el amorreo, todas esas promesas de Dios. Quiero concluir aquí diciéndote, mire, creo que necesitamos meditar y acercarnos más a ese carácter bondadoso, amoroso, misericordioso, que nos insta y nos inspira a ser un pueblo que nos apartamos de toda iniquidad y nos apartamos de todo aquello que no agrada delante de Dios, que vivimos solo para Él y poder saber que así como es Dios, también somos tú y yo. Esos atributos morales también son nuestros. Y poder saber que la naturaleza, como el Señor dice, yo te he creado a imagen y semejanza mía. Tú y yo también somos llamados a mostrar al mundo ese mismo carácter de Dios. El Señor dice, finalmente termina diciéndole a Moisés, voy a revelar mi amor y voy a revelar esto ante todas las naciones para que ellos vean las grandes obras, porque cosa tremenda haré contigo. Yo hoy te digo, cosa tremenda Dios quiere hacer contigo. ¿Qué cosa tremenda? Mostrar el perdón, la misericordia, la compasión, el amor. Y a través de todo eso, aún nosotros también podemos decirle al mundo y mostrarle al mundo ese amor de Dios, ese amor del Señor, ese amor que nos persigue, ese amor que tiene paciencia, ese amor que no reacciona inmediatamente, sino que busca que nosotros procedamos al arrepentimiento. Eso es un llamado para que, así como Moisés, nos hinquemos delante de Dios, nos inclinemos rostro en tierra y le digamos, Señor, Dios bondadoso, y nos entreguemos, nos consagremos, nos abandonemos en las mejores manos de ese Dios que es no solo poderoso, sino compasivo, misericordioso.
El Señor sea revelándote y revelándome su rostro, el camino para encontrarle, para conocerle, para poder realmente rendirnos ante Él. Padre, yo quiero pedirte que en esta mañana, Señor, nos permitas conocerte, así como Moisés conoció el camino para ir y conocer tu nombre y que fuera manifestado tu rostro delante de Él, que tú pasaste todo tu bien delante de Moisés y su vida fue transformada, fue impactada, Él no fue el mismo. E inclusive se le dijo que no había otro hombre más manso sobre la tierra porque Él fue transformado en tu presencia. Concédenos que te conozcamos en profundidad, conozcamos tu carácter, tus atributos, tu compasión. Señor, ponemos en tus manos, Señor amado, nuestro caminar, nuestros anhelos. Te pedimos perdón, Señor, porque tú eres un Dios perdonador y venimos con confianza a ti pidiéndote perdón por nuestro pecado, por nuestra iniquidad, pidiéndote perdón, Señor amado, por todo lo que nosotros hemos permitido en nuestra vida. Padre, permite, Señor amado, que en nosotros haya un espíritu de adoración, de alabanza, de oración, de búsqueda. Danos hambre y sed por tu presencia, Señor. Que podamos, oh Dios amado, ser ese pueblo del pacto, ser ese pueblo apartado, separado. Yo te doy gracias por cada familia que nos escucha en este lugar, en esta mañana. Gracias por cada persona que necesita conocerte y aún aquel que te conoce pero no conoce esos atributos de ese corazón compasivo tuyo, Señor. Revélate a nuestros corazones. Revélate, danos espíritu de revelación, como decía Pablo, para conocer la anchura, la profundidad, la longitud, la altura tuya, Señor. Revélate, Señor, revélate a nosotros, revela nuestros corazones, a nuestros hijos que te puedan conocer, que puedan conocer ese amor, te puedan conocer a ti como ese padre, como esa madre que se inclina por ese hijo. Señor, gracias por tu bondad. Hoy queremos bendecirte y queremos adorarte y echar de nosotros toda ansiedad, porque tú tienes cuidado de nosotros y tú tienes misericordia. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amada iglesia, un abrazo. Espero que esta palabra haya sido de inspiración y de ánimo y sobre todo para que nos inspire a conocer más y más a nuestro amado Señor. Te amamos, te bendecimos. Chao, chao.